Bien, entonces, bienvenidos a esta primera clase abierta de la geopolítica del COVID-19. Vamos a hablar de todo esto. Primero vamos a empezar hablando de un poco qué es la geopolítica. Es un concepto muy importante de entender lo que es la geopolítica. La geopolítica, al menos como uno la entiende, ¿sí?, analiza dentro de un territorio X, dentro de cualquier territorio, analiza las relaciones entre los distintos grupos de poder presentes en ese territorio, ¿sí? En cualquier tipo de territorio, puede ser el mundo, puede ser un continente, puede ser un país, puede ser una ciudad, puede ser, por ejemplo, en un colegio. Yo puedo hacer la geopolítica de un colegio y empiezo a analizar los distintos grupos de poder que están presentes en ese colegio. Por ejemplo, tengo al director, tengo a un grupo de maestros, tengo el portero, que también dentro de la geopolítica de un colegio, el portero efectúa cierto poder, tengo la asociación de padres, ¿sí?, tengo los sindicatos, y yo lo que voy haciendo en términos de geopolítica es analizar las distintas relaciones de poder y cómo esas relaciones de poder influyen, modifican la realidad, ¿sí? Y en la medida de lo posible, trato de prever o ver cuáles son los futuros movimientos que se pueden dar en ese tablero. Entonces, cuando hablamos de geopolítica, hay que ser conscientes como que hay como varios territorios en los que uno puede hacer lo que yo llamo el zoom. ¿Vieron como el Google Place, el Google Maps, donde uno puede zoomear? La geopolítica es exactamente lo mismo. Yo puedo tomar el mapa del mundo, pero puedo tomar el mapa de un pueblo y empiezo a analizar. En el pueblo está el Consejo Deliberante, está el presidente, está el dueño del restaurante, que también tiene mucho poder, y empiezo a analizar la geopolítica. Lo que es importante a mí me parece siempre en geopolítica, no está ni mal ni bien el foco que uno elija, ¿sí?, en el foco en el cual yo me voy a concentrar. Me voy a concentrar en un país, me voy a concentrar en un continente, me voy a concentrar en una ciudad, en una región de un país. Eso no es el problema. El problema es cuando yo pienso que ese foco que yo estoy haciendo es el mundo entero. Ahí es donde empieza el problema. Por eso para mí es muy importante ser conscientes de que yo estoy haciendo foco en algo. ¿Por qué les digo esto? Porque hay muchas veces, ¿sí?, en que la mayoría de los ciudadanos de todos los países del mundo tienen la impresión de que gran parte, ¿sí?, de que gran parte de lo que a mí me afecta en mi realidad, por ejemplo, yo como argentino, ¿sí?, y viviendo en Argentina, la mayoría de los ciudadanos en Argentina, y es válido esto para todos los ciudadanos del mundo, tenemos la impresión de que gran parte de la realidad que nos afecta depende, por ejemplo, del presidente que nos gobierna, ¿sí? Eso, a mi entender, es en parte cierto, pero lo mismo le pasa a los hermanos de México con López Obrador, a los de Colombia con Duque, a los de Chile con Piñera. Y en realidad, lo que hoy vamos a ver, ¿sí?, y lo que hoy vamos a tratar de charlar todos juntos, es que en realidad el presidente del país que nos gobierna, salvo excepciones que vamos a nombrar, tiene muchísima menos influencia en la realidad de mi país de lo que yo creo. De eso es también lo que me gustaría que charlemos hoy. Y fíjense, de esto más o menos se trata, ¿no?, de empezar a ser conscientes de quiénes son dentro de un territorio determinado los que influyen lo más posible en la realidad de ese territorio. Y fíjense que cuando yo definía lo que es geopolítica, que decía que son las distintas relaciones que operan dentro de un territorio entre los distintos grupos de poder pertenecientes a ese territorio, hablamos de territorio, hablamos de espacio, ¿sí? Y la pregunta que nos podemos hacer también es, ¿y yo puedo hacer geopolítica de un espacio virtual?
Por supuesto que sí. Espacio y tiempo. Cuando hay espacio y hay tiempo se puede hacer geopolítica. Podríamos hacer geopolítica de este Zoom en el que nos encontramos. Hay una persona que habla más que las otras personas, que soy yo, entonces hay más poder comunicacional respecto a los otros, y de todo se puede hacer geopolítica. Entonces, si decimos que la geopolítica es, de alguna manera, discernir o ser consciente de cuáles son los grupos de poderes y cuáles son las relaciones que hay entre esos grupos de poderes dentro de un territorio, si vamos a hablar de geopolítica mundial, entonces, ¿qué quiere decir hacer la geopolítica mundial? La geopolítica mundial quiere decir ponerme a pensar a nivel mundial cuáles son los grupos de poderes que más influyen en la realidad del mundo. Cuando yo hago geopolítica mundial, eso es lo que yo busco. Me gustaría que, para hacer esto un poquito más dinámico, ¿sí?, aprovechemos que tienen la posibilidad de escribir en el chat, y lo vamos a hacer juntos, y me gustaría que me digan, según la opinión de ustedes, cuáles son los grandes grupos de poderes que más influencia tienen en la geopolítica mundial, que más influyen en la realidad que afecta al ciudadano en el mundo. A ver, los escucho, vamos, tiren los grandes grupos de poderes que ustedes piensan que tienen mayor influencia. Ahí lo tienen en el chat y pueden escribir y yo los voy leyendo. A ver qué se les ocurre. A ver qué sale. A ver quiénes salen. Empresas transnacionales, dicen Tere Romero. Ok, ¿qué empresas? Ok, hay los grupos económicos mundiales. Ok, grupos económicos mundiales, hay que tratar de hacerlo lo más amplio posible. Oligarquía financiera, dice Sofía. Ok, vamos a tomar como uno de los grandes poderes que influyen sobre la geopolítica mundial el sistema financiero. Es uno. Tenemos el sistema financiero. ¿Cuál más? ¿Cuál más tengo que influyen? El Banco Mundial está dentro del sistema financiero, la Big Pharma. ¿Qué sería Big Pharma? A ver, Big Pharma entendemos las farmacéuticas. ¿Eso entendemos por Big Pharma? Correcto, las farmacéuticas. Vamos a hablar. Entonces tenemos farmacéuticas, sistema financiero, el narcotráfico, excelente, la industria del narcotráfico. Vamos, sigan pensando porque es súper importante el ejercicio que estamos haciendo. Y vayan anotando. Hasta ahora los grupos de grandes poderes que deciden sobre la vida del ciudadano, ¿los votamos? Ahí empiezan los problemas. ¿Alguien los vota? Ahí empiezan los problemas. ¿Ok? Bien, ¿qué más? Vamos. Por ejemplo, China y Estados Unidos. Bien, líderes políticas, dice Tere Romero. Ok, pero no todos. Vamos a hablar. El gobierno de China y el gobierno de Estados Unidos, estamos de acuerdo que tienen una gran influencia, ¿sí?, en la realidad en la que vivimos. Seguimos pensando. ¿Sí? Esto es importante de hacer. Hay algo que no nombraron, la industria armamentista. La industria armamentista es la industria que más mueve dinero en el mundo. Una de las industrias, vamos a hablar, eso también tiene influencia. Y la pregunta que nos podemos hacer es ¿cómo nos influencia a nosotros? A Damián, ¿sí?, a Juan Cruz, ¿cómo nos influencia en el mundo el lobby armamentista? ¿Ok? Bien, ¿qué más? Los gigantes del net, ¿sí?, los grandes unicornios, Facebook, todo eso, Instagram, WhatsApp, TikTok, YouTube, Google, los gigantes del net en China, ¿sí?, también tienen una inmensa influencia. Después, les tiro otros. El sionismo influye en la geopolítica mundial. ¿En qué medida influye el sionismo? ¿Hay familias que influyen en la geopolítica mundial? Es una buena pregunta. Acuérdense que en geopolítica lo que hacemos son preguntas. Nosotros nos basamos en un sistema de preguntas, ¿sí? Los Rothschild, los Rockefeller,
¿tendrán una influencia? El Club de Bilderberg. En el Club de Bilderberg les recomiendo un libro, ¿sí?, que salió de Cristina Martín Jiménez. Yo siempre les digo, lean, vean, chusmeen, chequeen la información y saquen sus propias conclusiones. Yo no estoy diciendo ni que el Club de Bilderberg diseña la realidad en la que vivimos, pero hay una influencia, ¿ok? Bien, vamos a seguir entonces avanzando. El problema que nos encontramos, ¿sí?, cuando estudiamos geopolítica, porque yo sé que después cuando grabemos el video, hay muchos estudiantes de geopolítica o de relaciones internacionales o simplemente de amantes de la geopolítica. El problema es que cuando empezamos a hablar de estos temas, ¿sí?, los tradicionalistas de la geopolítica, ¿sí?, utilizan algo muy simple que es conspiracionismo. No, Dami, sos conspiracionista. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hablas de un poder oculto. Y yo siempre digo esto: si ser conspiracionista es pensar que además de los poderes formales hay grandes poderes ocultos, ¿sí?, que influyen en la realidad, entonces yo siempre digo, yo soy 100% conspiracionista. Si esa es la definición de conspiracionismo, yo soy conspiracionista, ¿sí? Yo estoy convencido que hay poderes ocultos, ¿sí? Y en lo que más voy a poner el acento es que esos poderes que influyen en la realidad del ciudadano y son los que más influyen en la realidad del ciudadano, no son votados por el ciudadano, ¿sí? Eso es uno también de los ejes donde no vamos a ver. Entonces, yo siempre digo que cuando en realidad la geopolítica tradicional, ¿sí?, te tilda de conspiracionista o de populista, es porque en realidad te estás saliendo del típico enfoque tradicional que la geopolítica tiene, ¿sí? Porque históricamente la geopolítica siempre ha estudiado las relaciones internacionales entre los gobiernos, ¿ok? Pero ahora, y de esto se trata un poquito esta charla, vamos a definir primero qué es geopolítica, después por qué hablamos de una nueva geopolítica y después vamos a hablar de cómo ha influido la pandemia en esta nueva geopolítica. Y otra cosa muy importante también de entender es que, al menos en la manera que tengo yo de hacer geopolítica, cuando yo hablo de geopolítica, ¿sí?, y analizo las relaciones entre grupos de poderes, en mi matrix, ¿sí?, en los anteojos que yo me pongo para poder analizar esta relación entre los distintos grupos de poderes, yo no puedo utilizar ni pensar, ¿sí?, en términos de malos o buenos. Yo siempre les digo a los estudiantes, ¿sí?, que si están haciendo un análisis e inconscientemente o conscientemente han de alguna manera identificado un grupo de poder como los buenos, hay que rever algo, porque es un análisis simplista, ¿sí? Fíjense que el término de bien y mal es muy difícil determinar qué es bueno y qué es malo. Uno me podría decir, no, Dami, ¿sabés qué pasa? Sobre todo en América Latina. ¿Sí? No, los de la izquierda son los buenos. ¿Ah, sí? No me había enterado. A ver, ¿quiénes son los buenos de la historia? No, los de la derecha son los malos. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Stalin de qué era? ¿Stalin era de la izquierda o de la derecha? ¿Sí? Hoy en día, fíjense, Vladimir Putin, ¿qué es? ¿Un tipo de derecha o un tipo de izquierda? Bashar al-Assad, ¿dónde lo calificamos? ¿Sí? Macron, ¿qué? ¿De derecha o de izquierda? Porque a Emmanuel Macron, el presidente de Francia, en la derecha lo tildan de comunista y en la izquierda lo tildan de derechista, ¿sí? Cuando yo hago geopolítica, yo no puedo caer en términos de buenos y malos porque estoy reduciendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque finalmente, y esto lo sabemos todos, ¿sí?, todo lo que hemos vivido la vida, nos hemos dado cuenta que si frecuentamos partidos políticos de izquierda o de derecha, habremos encontrado gente muy buena y gente muy mala.
Dentro de los ecologistas, gente buena, gente mala, en todos lados hay gente buena o gente mala, porque cualquier tipo de organización o aparato está compuesto por seres humanos. Y si hay algo que hemos corroborado a lo largo de los años, ¿sí? Y a lo largo de los siglos, es que hasta el día de hoy, es difícil hablar de evolución del ser humano. Eso es bastante difícil, porque uno constata que es poco lo que ha evolucionado el ser humano a nivel de conciencia. Lo que uno sí puede notar es una evolución de la ciencia, una evolución de la tecnología, pero cuidado con confundir evolución humana con evolución tecnológica, ¿sí? Porque una gran evolución tecnológica te destruye tu propio planeta, ¿ok? Bien, entonces, esto también es importante, ¿sí? Hago el análisis y no puedo caer en buenos o en malos. Bien, ahora vamos a hablar un poquito de por qué hablamos de una nueva geopolítica y por qué estamos hablando ahora de una geopolítica que se le llama pluripolar, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por supuesto, ¿sí? En el siglo XX, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, ustedes saben perfectamente que el mundo queda dividido en dos grandes ejes. ¿Sí? Antes hacer geopolítica era muy fácil porque uno ponía o fichitas rojas o fichitas azules. Ahora estamos en la era de la pluridiversidad, entonces uno tiene que poner fichitas arcoíris ahora. Pero bueno, ¿qué pasa? A fines de la década del 90, lo voy a hacer brevísimo, ¿sí? Se derrumba a martillazos, cae el muro de Berlín, y con esto cae el sueño de la ex Unión Soviética y del sueño de la Unión Soviética de expandir su revolución socialista, y en ese momento el mundo estaba sostenido a los tumbos por dos grandes ejes, ¿sí? Y en ese momento se produce un desbalanceo, porque uno de los grandes ejes que sostenía el mundo, que es la Unión Soviética, se derrumba, y entonces el mundo queda inclinado hacia solamente el único eje que había quedado de pie, que era los Estados Unidos, y entramos en la era unipolar. ¿Sí? Hasta ahí estábamos en la era bipolar, después pasamos a una era unipolar, ¿sí? Y de repente, en el 2008, más o menos, los analistas empiezan a ver un poquito el fin de la era unipolar estadounidense. ¿Se acuerdan que en el 2008 entra en terapia intensiva Wall Street, entra en terapia intensiva el ultraliberalismo, ¿sí? Lo que muchos, haciendo un juego de palabras, llaman la caída del muro de Wall Street versus la caída del muro de Berlín, porque estallaba la burbuja inmobiliaria. Después, 3 años después, en el 2011, también surge una gran crisis, ¿sí? Y ahí se confirma cómo el pasaje, así como la Unión Soviética había pasado a estado vegetativo, muerte, la teoría de Adam Smith y de la mano la mano invisible, también cae la teoría. Entonces, y fíjense esto que es muy importante, ¿sí? Me parece que voy a volver un poquito al concepto de derecha o izquierda. ¿Por qué les voy a decir que son dos conceptos en los que no creo? ¿Por qué? Porque no creo que los buenos estén de un lado y que no creo que los malos estén del otro. Porque fíjense, si tuviésemos que hablar, ¿sí? Si tuviésemos que hablar de cuál es la esencia filosófica de un pensamiento o de una doctrina de izquierda, ¿sí? Si uno tiene que ir a la semilla, a la piedra basal, ¿sí? Lo que los franceses llaman la piedra angular, que es la piedra que sostiene, ¿sí? La piedra angular, cuando se construían las catedrales góticas, ¿sí? Ustedes saben que en el arte gótico, sobre todo en las catedrales, uno de los grandes secretos masónicos que había, ¿sí? Era el tema del arco, que podía permitir más entrada de luz en el momento de hacer las ventanas, entonces permitía a las grandes catedrales poder elevarse mucho más que las antiguas, y ese secreto, ¿sí? Es el que empezaba
a dar origen a todo el tema de las cofradías, y esa piedra, había una piedra que era justo la que sostenía ese arco, muy, muy interesante, ¿sí? A eso se le llamaba la piedra angular. Bien, ¿cuál es la piedra angular? Fíjense, de la derecha, ¿sí? Es el tema de la libertad. Uno tiene que buscar una palabra que represente la esencia del alma, si podemos decirle de alguna manera, del pensamiento de derecha, es la libertad antes que todo. Y si uno va a buscar el carozo, ¿sí? El carozo, o la esencia, o la piedra angular de un pensamiento de izquierda, ¿sí? Ese carozo es, por supuesto, la igualdad. Entonces nosotros, el ser humano entra en una falsa dicotomía de tener que elegir entre ¿tengo que ser libre o tengo que ser igual? Porque hay algo que es muy cierto, ¿sí? Todo, ¿y por qué se habla de contradicción? Porque todo aquello que es igual no puede ser libre, y todo aquello que es libre no puede ser igual. ¿Entiende? Y yo, ¿sí? Por ahí cuando era más joven, ¿sí? Por ahí pensaba que la igualdad era más importante que la libertad. Después con el tiempo, ¿sí? Porque con el tiempo uno podría decir, pero entonces pagá. Entonces uno podría justificar vivir, ¿sí? En un periodo o en una situación de esclavitud si todos fuésemos esclavos porque seríamos todos iguales. ¿Sí? ¿De qué vale la igualdad si no hay libertad? Y también de qué vale la libertad si no hay igualdad. ¿Se entiende por qué se cae en una falsa dicotomía entre pensamientos? En realidad lo que el ser humano debería, y yo creo que está empezando a buscar, ¿sí? Es empezar a buscar el equilibrio, a ver hasta dónde yo puedo acercar dos posiciones que son filosóficamente opuestos, ¿sí? Libertad versus igualdad. Son todo aquello que es igual no tiene libertad de movimiento, y todo aquello que tiene libertad de movimiento no puede ser igual. ¿Se entiende? Bien, vamos a seguir. Cualquier pregunta, cualquier cosa que ustedes quieran comentar, tienen total libertad. Bien, entonces, lo que muchos analistas empiezan a darse cuenta, ¿sí? Es que si el prisma, si cae el muro de Wall Street, cae el muro de Berlín, y con eso cae toda la ideología que conllevaba todo lo que había detrás, la estructura de pensamiento, ¿sí? Todo lo que es el plasma, la cantidad de pensamiento que había detrás, y si finalmente los paradigmas geopolíticos no se centran en izquierda y derecha, empiezan a surgir nuevos paradigmas, pero nuevos en el sentido de que si bien siempre habían existido, empiezan a hacerse mucho más presentes, empiezan a hacerse mucho más materiales, empiezan a manifestarse, ¿sí? Y por eso yo siempre digo que hay que empezar a pensar, a elaborar una nueva geopolítica que pueda elevarse o cortar transversalmente todo lo que son los viejos paradigmas de izquierda y derecha, de buenos y malos, nosotros y hechos. Y lo que es interesante es que hay que entender que estos nuevos paradigmas lo que hacen es desplazar las contradicciones, las falsas contradicciones entre izquierda y derecha, para plantar de alguna manera nuevas contradicciones, nuevas dialécticas que el ser humano va a tener que resolver. Y que va a tener que resolver de la misma manera que tiene que resolver la falsa dialéctica de izquierda y derecha, quiere decir que va a tener que encontrar un punto de equilibrio. Entonces, la nueva geopolítica nos exige de alguna manera pensar cuáles son esos nuevos paradigmas, esas nuevas dialécticas, ¿sí? Que se revelan a la luz del día. Y es muy importante también, ¿sí? Y esto siempre lo recomiendo a la gente que se interesa a la geopolítica, es nosotros en todos los ciudadanos del mundo, ¿sí? Estamos como muy atraídos, y es normal, por todo lo que es lo que consideramos que es la geopolítica nacional de nuestro país. ¿Sí? Entonces nos sumergimos, la mayoría,
¿sí? Cometemos a veces el error de sumergirnos en la geopolítica nacional y pensar de que eso es el mundo y que todo lo que pasa ahí forma parte de nuestro mundo. Entonces, por eso yo siempre digo, para mí, ¿sí? Pensar geopolítica es pensar planetariamente, ¿sí? Pensar a nivel casi galáctico, diría. Eso es un tema. Y vamos a ver también, porque recuerden que estamos hablando finalmente de la geopolítica del COVID, ahora vamos a hablar de los nuevos paradigmas, pero lo que vamos a ir analizando es cómo estos nuevos paradigmas, de los cuales lo voy a nombrar, que ya estaban presentes antes del COVID, durante el COVID, se pusieron mucho más fuerte, se visualizaron mucho más, ¿sí? Es como que se hicieron mucho más imponentes que antes, ¿ok? Por ejemplo, uno de los nuevos paradigmas, y fíjense que lo interesante de los nuevos paradigmas, y para darme cuenta que estoy frente a un paradigma nuevo, tiene que ser algo que sea transversal a los viejos paradigmas de izquierda y derecha. Quiere decir que tiene que ser, de alguna manera, un nuevo dilema que pueda, de alguna manera, definirse o pensarse más allá de los términos ideológicos tradicionales. Ejemplo, progreso, ¿sí? El concepto de progreso, el concepto de avance tecnológico versus madre tierra, ¿sí? Versus ecología. Ahí tenemos, por ejemplo, un paradigma muy interesante que la humanidad está enfrentando. Por supuesto que ese paradigma siempre estuvo presente, pero ¿sí? En estos momentos del siglo XXI los tenemos mucho más presentes. ¿Sí? ¿Hasta dónde? Fíjense que estos paradigmas de progreso versus madre tierra, ¿sí? O versus ecología, o versus naturaleza, o consumismo versus ecología, como lo quieran llamar, son nuevos paradigmas y que son paradigmas que de alguna manera ponen en jaque a cualquier tipo de gobierno y de cualquier inclinación ideológica. Acuérdense, esto siempre lo cuento, acuérdense lo que le pasó, ¿sí? al gobierno boliviano de Evo Morales, acuérdense, fíjense en la encrucijada que estaba el gobierno de Evo Morales. El gobierno de Evo Morales, ¿sí? Había dos pueblos que eran bastante importantes, dos ciudades, ¿sí? Que estaban separadas por un camino de tierra. Y por supuesto que eso generaba mucho retraso económico, porque no podían avanzar los camiones. Entonces, cualquier hijo de buen vecino, ¿sí? Hubiese dicho, acá, mijo, hay que hacer una ruta, porque la ruta lo que va a hacer, va a liberar el flujo de tránsito, con el flujo de tránsito se van a empezar también a fluir más los flujos económicos y va a empezar la prosperidad y el desarrollo económico de las dos ciudades. ¿Ok? Genial, dijimos, o dicen. Pero ¿qué pasa? Después se dieron cuenta que hacer esa autopista, hacer esa ruta, ¿sí? Destruía completamente, ¿sí? Además de destruir una parte muy rica del Amazonas, ¿sí? Destruía todo lo que eran las culturas autóctonas que vivían, ¿sí? A lo largo de ese camino. Y otra vez, progreso versus madre tierra. Entonces estaban los que decían, sí, pero esto va a evitar que gente en las ciudades se muera de hambre. Y otros decían, sí, pero ¿de qué te sirve que la gente no se muera de hambre si después no tenemos un planeta verde para poder sustentarlo? Lo mismo pasa con las mineras. ¿Sí? ¿Cuál es el precio que tiene que pagar el ser humano para producir trabajo y economía? Es destruir completamente el ecosistema de la minería en el que se encuentra, el tema de la contaminación del agua. Fíjense, y por eso, fíjense lo que pasó durante la época del COVID-19, que una de las grandes ventajas que hubo dentro de esta gran tragedia que vive la humanidad o de periodo de gran cambio, ¿sí? No sé si es una tragedia, si es un periodo de gran cambio, por supuesto es una tragedia a nivel de vidas que se están perdiendo, ¿sí? Pero fíjense cómo la industria mundial tuvo un gran parate, y
todos nos acordamos los principios de la pandemia, viendo las aguas del canal de Venecia transparente, viendo cómo reverdecía un montón de fauna, de flora que estaba casi extinguida. Entonces, acá tenemos un nuevo paradigma que, otra vez, ¿sí? La humanidad tiene que encontrar ese equilibrio entre madre tierra y progreso. Porque si es todo progreso, no nos va a quedar humanidad. Pero si es todo madre tierra, no vamos a poder tampoco evolucionar. ¿Sí? Ahí está el tema del progreso. El progreso, por supuesto, que es positivo, porque puede permitir al hombre dejar de hacer tareas muy pesadas, casi de tipo de esclavo. Es positivo. Pero, otra vez, no existen ni buenos ni malos. Yo no puedo decir el progreso es malo o es bueno, o la madre tierra exclusivamente sí sea algo malo o sea algo bueno. Hay que encontrar el equilibrio. ¿Sí? Otro nuevo paradigma, y este también ha sido muy interesante cómo se ha manifestado. Fíjense, antes del COVID, interesante, ¿no? Antes del COVID, AC/DC, como antes de Cristo, después de Cristo, AC COVID, después del COVID. Fíjense entonces, en el antes del COVID, ya teníamos un nuevo paradigma que se venía manifestando, que era una pulseada a nivel mundial que se estaba dando entre el poder político y el poder económico. ¿Sí? ¿Quién tenía más peso en América Latina? Por ejemplo, el gobierno de Paraguay, por decirlo de alguna manera, o, por ejemplo, el sistema financiero mundial o el sistema bancario de Paraguay. Sí, había una gran pulseada, y existe todavía, y ese nuevo paradigma, ¿sí? ¿Quién tiene más poder? ¿El poder económico o el poder estatal? Y durante la pandemia, si uno podría como tal vez rescatar algo positivo que ha ocurrido, es que el poder estatal ha recuperado muchísimo poder de fuego respecto a su situación antes de la pandemia. Los estados, ¿sí? Han recuperado la mano, un poder sobre los distintos actores que conformaban su territorio que antes de la pandemia no tenían. Claro, después hay que ver qué tipo de poder y cómo se utiliza, ¿sí? Pero esto de poder decir, paro el país, vuelvo a poner en marcha el país, confinamiento, desconfino, abro los vuelos, cierro los vuelos, es todo un poder, ¿sí? Un poder de coerción que antes de la pandemia el Estado no es que no lo tenía, pero que no lo podía usar. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que ha sucedido a nivel geopolítico muy importante, justamente es el crecimiento del poder estatal. Muy importante a tener en cuenta. Otro paradigma que ya existía antes de la pandemia, ¿sí? Y se ha exacerbado después de la pandemia, es un paradigma muy importante, que es el de seguridad versus libertad. Ya existía, ¿sí? El tema de la seguridad versus la libertad. Ya el ciudadano estaba como medio prisionero entre, ¿qué es más importante? ¿Mi seguridad o mi libertad? ¿Qué es más importante? ¿Que me pongan cámaras en todos lados, que no me puedo rascar la cabeza sin que me estén filmando, pero estoy seguro, pero no estoy libre? ¿O la libertad total, pero no tengo seguridad? Fíjense que eso ya existía, ya era un dilema que se venía planteando, ¿sí? Porque en querer, y esto es lo que uno también tiene que entender, ¿sí? La libertad y la seguridad es un poco un antagonismo como había con la igualdad, ¿sí? Y la libertad. Entre más libre soy, más inseguro estoy. Y entre más seguro me siento, menos margen de maniobra estoy. Y otra vez, ahí estará al ciudadano de este siglo XXI
de empezar a buscar un equilibrio entre esta nueva dialéctica que se presenta. Pero imagínense si esta dialéctica ya existía antes de la pandemia, después de la pandemia ahora es mucho más evidente. Es mucho más evidente cómo las sociedades ahora, en busca de esa seguridad, ¿sí? En este caso muchos consideran una seguridad vital, no vamos a entrar en la polémica, si es un invento, si no es un invento, vamos a ir a analizar lo que estamos viendo, ¿sí? Pero lo que sí podemos ver es que en este querer buscar la seguridad, ¿sí? El ser humano en este periodo de la humanidad está resignando muchísima libertad, ¿sí? Entonces, otra vez habrá que buscar un equilibrio entre estos dos paradigmas, ¿sí? Fíjense que me acuerdo que cuando empezaba la pandemia y empezamos a ver estas primeras apariciones de este tema de este nuevo poder con el que se encontraban los gobernantes que les tocó, ¿sí? Pilotear la pandemia, ¿sí? De repente un presidente que tenía todos los poderes que podía llegar a tener, pero de repente se encontraba con una herramienta nueva que no estaba preparado, que no conocía. Esto de yo decido, de alguna manera, cuando la gente sale, cuando la gente se mete. Decido cuando el país cierra las fronteras, ¿sí? Y detrás de un cierre de frontera, detrás de un confinamiento, hay una gran actividad social y económica que se va perdiendo. Y yo me acuerdo que en una entrevista que me hacían, y todavía estábamos como en los principios de lo que era la geopolítica del COVID, yo lo que más me alertaba, ¿sí? Y lo sigo haciendo, pero bueno, ahora me parece como que es más obvio, yo decía, cuidado cuando dentro de un territorio X, ¿sí? Sea el gobierno, sea algún lobby, sea quien sea, tenga el poder de o bien manipular a su conveniencia las cifras de infectados o no infectados, ¿sí? O sea, que tengan el poder de manipular la percepción que tiene el ciudadano respecto a la situación de la pandemia y, de alguna manera, poder jugar, ¿sí? Poder jugar con esto de poder encerrar y liberar a los ciudadanos de su país. Y esto, de verdad, lo estoy hablando a nivel global, ¿sí? No me estoy metiendo en ningún país en particular porque esto es válido para absolutamente todos los países. Algunos, ¿sí? Por ahí, con situaciones gubernamentales un poco más delicadas que otros, ¿sí? Pero lo peor, y esto es de lo que yo alertaba, ¿sí? Es que esto permitiría de alguna manera a jugar, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, lo que pasó, para aquellos que no lo saben, lo que pasó, por ejemplo, en Argentina, ¿sí? Fue un caso bastante interesante a nivel de la geopolítica del COVID. ¿Por qué? Porque lo que pasó en Argentina fue que el gobierno hizo una elección de mitad de mandato, lo que se llaman las elecciones legislativas, y le fue bastante mal en la primera vuelta, y para poder recuperar puntos en la segunda vuelta, ¿sí? Alivió un montón todo lo que eran las medidas respecto a las restricciones y el confinamiento del COVID. No voy a entrar en polémica de que si estaban o no los datos. A mí no me interesa eso porque la verdad no me parece ni bien ni mal, ¿sí? Y en Francia también lo han hecho, ¿sí? Pero en Francia o en Argentina, por supuesto, ¿sí? Que el tema de poder jugar con las medidas de, de confinamiento o desconfinamiento, por supuesto que tiene una influencia, ¿sí? En todo lo que es la manifestación, si podemos decir, del bienestar social del ciudadano, y por supuesto que influye en su estado de ánimo. Entonces, lo que yo estoy diciendo es, cuidado porque ahora los gobiernos, ¿sí? De turno, tienen una nueva canilla que antes no tenían,
¿sí? Esa canilla por ahí, abriéndola o cerrándola, a algunos les sale bien y a otros les sale mal. Por ejemplo, a Donald Trump la canilla del COVID lo perjudicó, ¿sí? Como que casi le cuesta la elección. Otro nuevo paradigma también que tengo que entender para poder entender qué es lo que se está jugando a nivel de la geopolítica mundial y por qué hablamos de nueva geopolítica, es entender esto también, todo lo que estoy hablando después, si quieren más información me pueden pedir. Yo hice un video bastante largo sobre el tema de globalistas versus soberanistas, ¿sí? Globalista es aquel pensamiento que apuesta a la creación de bloques regionales para regir el sistema planetario. Soberanistas, ¿sí? Es aquel que dice, no, el país tiene que ser soberano de sus propias fronteras, ¿sí? Por ejemplo, es un caso que he estudiado mucho, hice bastantes videos sobre el tema de, en Europa está muy de manifiesto, ¿sí? Gente que está candidatos o gobiernos que están a favor de la Unión Europea o candidatos o gobiernos que están a favor de que cada país que integra la Unión Europea tenga más decisión de la que tiene hoy en día. Hoy en día, por ejemplo, dentro de la Unión Europea, el Parlamento Europeo es un poder supranacional, quiere decir que tiene más poder que los parlamentos nacionales que componen los distintos estados de la Unión Europea. Y fíjense que esto de globalistas versus regionalistas, con el tema de la pandemia se acentuó mucho más, porque con el tema de la pandemia surgió, por ejemplo, el tema de que muchos estados no eran autosuficientes para hacer los barbijos, no eran autosuficientes a nivel alimenticio, ¿sí? Y empezó a surgir esto de muchos nacionalistas, ¿sí? Empiezan a decir, ¿vieron cómo es necesario controlar las fronteras y las industrias? Pero muchos globalistas también dijeron, sí, pero pará, porque una cosa que ha demostrado la pandemia es que estamos todos conectados con todos. Esto también es interesante de lo que está pasando y lo que nos ha mostrado la pandemia. No puedo aislar, yo no puedo actuar como un actor aislado porque todos estamos conectados con todos. Esto también es una de las cosas que nos ha mostrado la pandemia, ¿sí? Es cierto, por un lado, los países, ¿sí? Necesitan controlar sus propias fronteras, ¿sí? O los bloques regionales necesitan controlar sus propias fronteras, necesitan tener esa capacidad de autoabastecimiento. ¿Sí? Muchos países se pusieron en jaque porque se dieron cuenta que no eran autosuficientes, porque de repente no se podía transportar más mercadería de un lado al otro, y ahí es cuando uno se da cuenta de la dependencia económica y productiva que tiene. ¿Sí? Y por el otro lado, también nos dimos cuenta que necesitábamos solucionar la pandemia a nivel global, porque la capacidad de contagio. Entonces, esto también se pone de alguna manera de manifiesto, ¿sí? ¿Qué tienen que hacer los países? ¿Tienen que asumir esa hiperconectividad que tienen o tienen que cerrar las fronteras? Otra vez, no hay ni buenos ni malos. Lo que se trata es encontrar el punto medio. Y finalmente, ¿sí? Uno de los también nuevos paradigmas que se manifestaron durante esta pandemia es el tema del poder estatal, ¿sí? Versus el poder ciudadano. Históricamente, antes de la llegada de la hiperconectividad comunicacional que estamos viviendo, históricamente la mayoría de los movimientos ciudadanos estaban más en la reactividad, ¿sí? Era más algo así como el poder estatal actuaba y el movimiento ciudadano reaccionaba. Y hoy en día, una de las cosas que son, yo creo que inherentes a la mundialización, ¿sí? Que es un fenómeno, ¿qué es la mundialización? ¿Sí? ¿Qué es la mundialización? Yo creo que es algo difícil de definir, pero de lo cual lo que uno sí puede hacer es ver los síntomas de la mundialización, ¿sí? Y síntomas que han sacudido, creo yo, profundamente el sistema internacional, que estamos viviendo en un mundo
en donde es como que por primera vez todos los actores pertenecen al mismo escenario, son todos interdependientes el uno del otro, ¿sí? Y están hiperconectados entre ellos, ¿sí? Yo siempre recomiendo para aquellos que les gusta esto, hay un geopolitólogo francés que lo he nombrado bastante en los distintos videos, que se llama Bertrand Badie, que dice, me gusta mucho cómo define un poquito esta mundialización en la que vivimos, que dice que estamos asistiendo poco a poco, no definitivamente, pero poco a poco, estamos asistiendo al fin de las guerras entre estados. ¿Sí? Cada vez son menos los estados que se declaran la guerra, que hasta mediados del siglo XX constituían la forma más común de conflicto, para que empiece a emerger un nuevo conflicto a nivel mundial, que son lo que se llaman los conflictos, o lo que este hombre llama como conflictos infraestatales. ¿Sí? Y en estos conflictos infraestatales, este hombre dice que poco a poco el ciudadano se va acostumbrando a que los conflictos que viven las sociedades se deben más, sobre todo, a los comportamientos sociales. Escuchen bien lo que les voy a decir. Se deben más como que los comportamientos de los movimientos sociales de los países marcan más la agenda que los propios actores estatales. Quiere decir que se ha invertido, ahora son los gobiernos los que se encuentran en permanente estado de reacción frente a los movimientos sociales. Fíjense, ejemplos, Dami, para que se pueda entender mejor. Fíjense el Me Too, ¿sí? Esta ola de denuncias de acosos sexuales, ¿sí? Otra vez, fue un movimiento social que empezó a poner en jaque, a los cuales los estados se tuvieron que empezar a adaptar. Fíjense, por ejemplo, lo que pasó en Estados Unidos, que fue el segundo eje que le costó la victoria a Donald Trump, ¿sí? El tema del caso de George Floyd, ¿sí? Ese que el negro que murió diciendo I can't breathe, no puedo respirar, ¿sí? Fíjense también para nosotros los latinoamericanos lo que fueron, acuérdense antes del COVID, ¿sí? América Latina estaba en llamas, era una capa de nitroglicerina donde estaba encendido Chile, Perú, Ecuador, y los gobiernos estaban desbordados y no sabían cómo contener. Eso es un típico ejemplo de lo que está ocurriendo en esta nueva geopolítica mundial. Se ha cambiado, ¿sí? O se ha equilibrado en la relación entre el poder ciudadano y el poder estatal esta relación. ¿Ok? Entonces, vivimos de alguna manera en una nueva era en donde el fenómeno de la globalización uno puede ni catalogar ni bueno ni malo porque uno vive con. ¿Ok? Bien. Pregunta. Pregunta si hasta aquí hay preguntas. Me gustaría saber si alguien tiene algún comentario, alguna consulta que quiere hacer, mientras yo chusmeo mis apuntes para asegurarme que no me olvidé nada. ¿Alguna pregunta? Esperen que no los estoy viendo. Ok, a ver. Ok, perfecto. Seguimos. Bien. Vamos a seguir entonces. Fíjense que antes de meternos ya en la geopolítica del COVID-19, si nos alcanza el tiempo y si no lo pasamos para la próxima clase, otra cosa que si les interesa la nueva geopolítica, en la nueva geopolítica que estamos viviendo, se ha producido lo que se llama un basculamiento geopolítico. Basculamiento geopolítico de la primer potencia, ¿sí? Que es por ahora Estados Unidos. Fíjense que uno de los mayores cambios que ha producido en la historia estadounidense, por lo menos en la historia de los últimos 50 años de Estados Unidos, tal vez de todo el siglo XX, o por lo menos de los últimos 100 años, es que lo que hace Barack Obama
en el 2008 es hacer un golpe de timón geopolítico, ¿sí? Es como que él, fíjense que lo que él hace, él tenía todos los aparatos, si uno se fijaba, todo lo que era la geopolítica militar estadounidense, y uno analizaba toda la panoplia de artefactos, y esto es importante, cuando hablo de geopolítica militar, incluyo los medios de comunicación, ¿sí? Esto siempre lo aclaro, ¿sí? Cuando hablo de aparatos militares, ¿sí? Incluyo lo que es los aparatos comunicacionales, los grandes medios de comunicación. Entonces, uno podía ver que antes, ¿sí? Del 2008, Estados Unidos tenía todo su aparato militar concentrado en su mayoría, ¿sí? En Medio Oriente. Esto es súper, súper importante de entender. El 2010 para Estados Unidos, ¿sí? Es como una fecha histórica, porque a partir del 2010 Estados Unidos comienza a ser oficialmente, prácticamente, que puede autoabastecerse energéticamente. Es la primera vez en la historia de Estados Unidos que empieza a poder ser, a autoabastecerse prácticamente energéticamente. Y esto produce este cambio de timón que da Barack Obama, porque antes el foco, ¿sí? De Estados Unidos era Medio Oriente, y como ustedes saben perfectamente, ahora, ¿sí? El principal foco y hacia donde disparan todos los cañones militaro-comunicacionales, ahora es a la zona de Asia-Pacífico. Estados Unidos Barack Obama es el primero que en el 2008 dice, muchachos, hablemos sinceramente, el Medio Oriente a nadie le importa. Como el reel ese, no me importa, no me importa, no me importa, no me importa, es así con Estados Unidos y Medio Oriente. No me importa más. Ahora a mí lo que me importa es Asia-Pacífico. No, pero pará, el conflicto israelo-palestino, Arabia Saudita, Siria, sí, es importante, pero a mí ahora lo que más me importa es Asia-Pacífico. Entonces, yo toda mi energía geopolítica la voy a comenzar a poner sobre eso. Y fíjense que esto también es algo muy interesante que ha producido. Yo le presté mucha atención a la llegada de Barack Obama y de Donald Trump al poder. ¿Por qué? Porque Barack Obama y Donald Trump, que casualmente o causalmente se sucedieron en el poder, fueron como a su manera diferente cada uno, ¿sí? Fueron dos antisistemas. Ya vamos a hablar un poquito de la era de los antisistemas, ¿sí? Fíjense que Barack Obama, cuando llegó al poder, empezó con el tema de la salud pública para Estados Unidos, lo cual era un delirio en la constitución liberal que eran los estadounidenses. Empieza a por primera vez tirar más para el lado palestino que israelí, a acercarse con el mundo musulmán, a levantarle el embargo a Cuba, a lograr el acuerdo nuclear con Irán. Sí, son antisistemas, y Trump viene a romper todo, es un antisistema que venía a romper todo, pero del otro lado. Y fíjense cómo esto es importante, nos han demostrado que finalmente los sistemas políticos, ¿sí? Los sistemas políticos, finalmente es como que logran digerir cualquier antisistema que se les presente, ¿sí? Yo la primera vez que lo vi a Barack Obama dije, no, este tipo no dura ni un día, lo van a matar. Y cuando asumió Trump, dije exactamente lo mismo, este tipo no dura ni un día, lo van a matar. O el sistema estadounidense no va a sobrevivir ni a Donald Trump ni a Barack Obama, pensé equivocadamente, ¿sí? Y fíjense, pasaron Barack Obama, pasó Donald Trump, ¿sí? Y el mundo sigue completamente igual. ¿Ok? Bien. A ver, un segundito. Ok. Acá está. Bien. Uy, ya estamos casi llegando a una hora. Sí, para la próxima, Sofía, te escucho. Si querés Gracias, abrir tu Damián. micrófono.
¿Cómo estás? Mucho Oh, gusto. bien, igualmente. Oye, veo que en varios de tus videos, y justo hoy lo acabas de volver a comentar, comentas que a partir de 2010 Estados Unidos comienza a ser autosuficiente de manera energética. Correcto. Entonces me gustaría saber por qué, o sea, qué pasó, o si hay alguna bibliografía que pueda ahondar un poco más en ese aspecto, porque no me queda tan claro, porque a partir de esa fecha justamente deja de prestar atención a Medio Oriente y el petróleo que hay ahí, etcétera, y ya es autosuficiente. Porque Estados Unidos, o sea, a partir del 2010 es porque es una de las primeras veces que Estados Unidos, en su historia, el gobierno empieza a permitir la exportación de petróleo, ¿sí? Que fue una cantidad realmente mínima. Por eso yo pongo esa fecha del 2010, pero en realidad es un proceso, ¿sí? El tema de los hidrocarburos. Porque silenciosamente el gobierno de Estados Unidos fue invirtiendo muchísimo en todo lo que son llamados los hidrocarburos alternativos, como el petróleo de esquiste. Después, si querés, te propongo que porque no voy a hablar de esto porque te digo, tengo un video de 1 hora en donde hablo de eso y explico realmente bien todo lo que pasó. Pero lo que sí te puedo decir es que a partir del año 2000, ¿sí? En Estados Unidos se empieza a producir una investigación respecto a todo lo que es el petróleo y el gas de esquiste, que empieza a darle resultados inmediatos, porque en el video también lo hablo, de que Estados Unidos tiene unas grandes reservas de ese tipo de petróleo y de gas alternativo, y empieza a tener dentro de su suelo una gran independencia a nivel de hidrocarburos que antes no tenía, y empieza a necesitar cada vez menos la importación de hidrocarburos. Hoy en día, después lo hablo mucho, ¿sí? Pero Estados Unidos se ha convertido, por ejemplo, en uno de los mayores productores de gas del mundo, cosa que antes no era. Pero estamos de acuerdo que si antes, ¿sí? Había una ecuación muy importante que era para Estados Unidos de Medio Oriente igual hidrocarburos, hidrocarburos igual vitalidad para mi industria, del momento en que yo mismo puedo autoabastecerme o prácticamente autoabastecerme, porque todavía sigue Estados Unidos importando, pero no en la cantidad que lo hacía antes, ¿sí? Entonces la pregunta que se hicieron todos es, ¿para qué sirve el Medio Oriente? Entonces, geopolíticamente, cuando China, por estar concentrados nosotros tantos años en Medio Oriente, no hemos visto venir al gran dragón chino, y cuando nos quisimos despertar, ya lo teníamos acá en la yugular, y ahora no sabemos bien cómo sacárnoslo de encima. ¿Se entiende? Sí, muchas gracias. Ojalá me No, puedas ahí compartir el estamos. video que comentas. Sí, si no me lo acuerdo, vos me escribís ahí un mensajito y en el WhatsApp, y yo te lo mando con mucho gusto. ¿Dale? Sí, gracias. ¿Tiene otra pregunta, otro comentario? Ok, bien. Entonces, por hoy vamos a frenarnos con esta primera clase abierta, ¿sí? Y vamos a seguir en la próxima clase, sí vamos a hablar y vamos a debatir sobre si realmente el COVID-19 ha cambiado o no la geopolítica para siempre, y vamos a hablar de un concepto que es muy novedoso en geopolítica, que es el término arconte geopolítico. Así que ya pueden ir chusmeando, es un término metafísico, el término arconte, ¿ok? Así que bueno, les agradezco muchísimo el acompañarme en esta primera clase de geopolítica abierta, y nos vemos en el próximo encuentro. Cuídense mucho.